Ahora va a hablar un compañero de porcino, va a hablar Alberto García Flores, licenciado en Zaragoza desde el 2000, más de 23 años de experiencia en el porcino. Ha trabajado en control sanitario, empezando con la peste porcina clásica y posteriormente pues, ha trabajado en diferentes aspectos de la producción animal siempre ligado al porcino y actualmente está como coordinador técnico de veterinario de más de 50 veterinarios en la empresa Ingafood. ¿Vale? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Veterinarios la invitación, en esta parte representando un poquito al sector porcino. Entonces, agradezco tanto a Mónica como a Ricardo, que es el que me ha embarcado en esta aventura, la presencia hoy aquí. Como bien dice Mónica, bueno, yo soy Alberto García y soy el coordinador técnico de una empresa de porcino que trabaja a nivel nacional. Nosotros tenemos unas 95.000 cerdas, tanto blancas como ibéricas, y en el año 2022 pues producimos en torno a 1,7 millones de cerdos. Voy a presentaros... ¿Más alto, más cerca? Vale, ok. Veréis que voy a presentar un gran número de diapositivas con una gran cantidad de información. Yo me iré centrando en determinados aspectos. Seguramente diréis, ¿me genera ansiedad? Bueno, bienvenidos a nuestro día a día. Eso es así. O sea, actualmente estamos involucrados en un sector dinámico, pero un sector con altos requerimientos. Entonces, bueno, partiremos un poco, contextualizaremos un poquito la producción porcina en nuestro país e iremos un poquito de lo general a lo particular, para que entendáis un poco cuáles son los retos actuales del veterinario de campo en el sector porcino español actualmente. Hablaré de datos generales, pero luego también me centraré, pues bueno, como estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que es una de las principales productoras de porcino de España, bueno, pues centraremos con determinados datos en Aragón. A ver, muy rápido, ¿vale? Por contaros cosas. Mirad, el sector porcino actualmente tiene en torno a 55 millones de cabezas en nuestro país y es una producción ganadera muy importante. Es una producción ganadera de volumen, de economía de escala. Porque os hagáis una idea, representa prácticamente un 14% de la producción final agraria en España y referente a la producción ganadera un 39%. Casi un 1,4% del PIB, ¿vale? Y además, como veis, genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos. Evidentemente, cuando hablamos de producción porcina, no solamente hablamos de la producción a nivel de campo, también hablamos de la fabricación de piensos, de la transformación, cadena alimentaria y, por supuesto, bueno, por comercialización y distribución. Muy bien. Vale, me he ido. Bien. Fijaos, por contextualizar un poco y por ponerlo en valor, ¿vale? El mayor productor porcino actualmente de carne de cerdo en el mundo es China, que tiene prácticamente un 44% de la producción de carne de cerdo, seguido en un 22% por la Unión Europea. Luego ya veis que viene Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y dentro de la Unión Europea, actualmente España supone un 22% prácticamente de la producción porcina de carne de cerdo. Históricamente, Alemania había sido el mayor productor de carne de cerdo, pero actualmente la situación actual, coyuntura de mercados, falta de relevo generacional, la disminución de censos ganaderos, nuevas normativas ambientales, etcétera, ha provocado que progresivamente los países del norte de Europa centro y norte de Europa, hayan ido disminuyendo su cabaña ganadera y actualmente España, dentro de la Unión Europea, es el mayor o el principal productor de carne de cerdo. 6 comunidades autónomas producen prácticamente el total de la producción porcina en España. Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, León, Murcia y Andalucía. Y nuestros principales mercados, de acuerdo, en exportación con España, fijaos, es China. China es nuestro mayor mercado, ¿de acuerdo? Seguido de Francia, Italia, Filipinas, Japón, Corea del Sur, Portugal. Todos estos datos es importante porque España es un país que irónicamente es un país deficitario en materias primas, porque España necesita de importar una gran cantidad de cereales, de fuentes de proteína como la soja, ¿de acuerdo? Que produce un producto excedentario, ¿de acuerdo? Carne de cerdo. Y tenemos una elevada capacidad de autoabastecimiento y sobre todo una elevada necesidad de exportación, ¿de acuerdo? Y eso, ¿de acuerdo? Como bien decía ahora Eva, en un mercado globalizado. En un mercado donde cualquier afectación a nivel mundial, afectaciones políticas, cambios geopolíticos, cambios ambientales, peor calidad de cosechas y sobre todo intereses políticos o intereses financieros, porque el pienso está muchas veces participados por fondos económicos que lo trabajan como una commodity, nos lleva a situaciones actualmente en el mercado en el que tenemos, bueno, pues como bien decía Eva, situaciones de materias primas muy elevadas, consiguiendo situaciones récord de
precios de pienso. Como veis, la línea naranja es la referente al año 2022, donde vivimos una situación de precio de pienso no conocido en la historia, ¿eh? Y referenciándolo un poquito, lo que decía Eva es que el 70% del coste final de un cerdo de cebo es pienso, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaos lo que impacta para nosotros, como bien decía Eva, una subida en el precio de las materias primas. Y evidentemente esto va ligado también, como no puede ser de otra manera, al precio de venta, ¿de acuerdo? Es verdad que el porcino ha vivido unos años, bueno, en los cuales se ha ganado dinero, ¿de acuerdo? El año pasado no fue un mal año en cuanto al precio de lonja, el precio de venta, pero el problema fue que realmente el precio de las materias primas, el precio de ese pienso terminado, tenía un precio tan excesivo, ¿de acuerdo?, que los márgenes fueron negativos, con lo cual el sector el año pasado vivió una situación particularmente compleja, ¿de acuerdo? Muy bien, pues en este mercado de globalización, de exportación, ¿de acuerdo? Uno de los principales retos que tiene el sector es el control de enfermedades, ¿de acuerdo? El principal, todas aquellas enfermedades, como bien decía Eva, que están dentro de la lista de la OIE, enfermedades de declaración obligatoria. Y en porcino actualmente estamos viviendo una situación particularmente compleja desde hace unos años con la difusión de la peste porcina africana, que empezó en China, países del este, y que progresivamente se ha ido moviendo. Actualmente hay algún foco en Alemania, en Italia. España no se puede permitir, de acuerdo, una entrada de la peste porcina en su país. Entonces, tenemos una gran cantidad de compañeros trabajando en primera línea, intentando controlar ese tipo de focos, esa difusión. Tenemos gran cantidad de compañeros trabajando en las labores de evaluación de que esos animales que nosotros importamos, sobre todo lechones, España prácticamente anualmente importa entre 2 y 3 millones de lechones, ¿de acuerdo?, para ser engordados aquí. Todos esos controles de esos animales en tema sanitario y, por supuesto, bueno, pues todos esos veterinarios también que trabajan en determinadas asociaciones, como puede ser Interpor, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, que hacen una serie de recomendaciones para, sobre todo, recordarnos la importancia de controlar todos aquellos vectores que pueden provocar la entrada de enfermedades en nuestro país. Pero no solamente las enfermedades de declaración obligatoria, ¿de acuerdo? Tenemos las viejas conocidas, las enfermedades de siempre que ha sufrido el porcino, enfermedades, por supuesto, emergentes, pero los 2 últimos años, ¿de acuerdo?, el sector porcino está sufriendo una presencia de unas cepas particularmente hiperpatógenas de alta patogenicidad referenciadas al virus del síndrome respiratorio reproductivo porcino, que, como bien dice su nombre, provoca una fase reproductiva en las cerdas reproductoras y una fase multisistémica respiratoria en la fase de engorde de lechones y cebos, ¿de acuerdo? Y eso ha provocado que desde el año 2007 tengamos un incremento de la mortalidad muy elevado asociado a esas fases de engorde de cebo y de lechones. ¿Ha sido la única causa? No, como ahora os explicaré, pero es una de las causas más importantes. Y eso ha provocado también una situación de desabastecimiento de carne de cerdo en mercados que provoca que actualmente la lonja tenga un precio, bueno, pues favorable para los productores. Entonces, los veterinarios actualmente, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cómo nos hemos redireccionado? Pues uno de los elementos principales con los que está trabajando ahora el sector, con el tema de bioseguridad, ¿de acuerdo? Ya no sirven solamente las medidas sanitarias, las medidas profilácticas, las medidas de tratamiento que veremos luego, necesitamos trabajar en bioseguridad. Necesitamos asegurarnos de que esos virus, ¿de acuerdo?, no llegan al interior de nuestras explotaciones y eso requiere, ¿de acuerdo?, de un nuevo enfoque de todos los parámetros de bioseguridad. Sobre todo, como veis en el mapa inferior, ¿de acuerdo?, esas zonas de alta densidad ganadera donde se comparten una gran cantidad, pues vías de tránsito, cursos de agua, gestión de cadáveres, gestión de purines, ¿de acuerdo?, gremios que se comparten entre diferentes granjas. Todo esto está regulado en un Real Decreto, ¿de acuerdo?, pero el objetivo final es hacer, bueno, pues que nuestras granjas sean un poquito como ese castillo, ¿de acuerdo? Y al final los veterinarios tenemos un trabajo importantísimo, brutal, en el tema de bioseguridad. Bioseguridad externa para evitar que los patógenos entren en nuestras granjas. Bioseguridad interna para evitar la difusión de los mismos internamente. Y la biocontención para evitar que si nos infectamos el resto de las granjas se vean afectadas, de acuerdo, por los patógenos. Y tenemos un trabajo, bueno, importante, intenso, diario, motivacional. La bioseguridad se tiene que convertir en una filosofía de trabajo y todas nuestras granjas y los enfoques de empresas, grandes empresas integradoras ya tienen incluso departamentos especializados en temas de bioseguridad para trabajar con las cerras de reemplazo, con la gestión de cadáveres, con los portes de animales, de acuerdo, con todas las medidas de control de enfermedades. Y la tecnología ha aparecido para ayudarnos, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos en el mercado determinadas soluciones que ya nos permiten un control de la bioseguridad
vamos a decir, in situ y totalmente automatizada, ¿de acuerdo? Con registros de visitas, de gremios, nos permiten hacer gráficas, establecemos una bioseguridad en anillos, nos permiten redirigir los flujos de movimientos de camiones, de personas a nuestras explotaciones, ¿de acuerdo? Para hacerlas más seguras, ¿de acuerdo? Bueno. En el año 2022, además, si la situación del mercado era particularmente compleja, ¿de acuerdo? Tuvo lugar la eliminación del óxido de zinc. El óxido de zinc es un mineral que se utiliza, bueno, pues como dentro del corrector, como mineral de aporte para los lechones. Eso no es ningún problema, ¿de acuerdo? Pero el tema fundamental es que en el sector porcino el óxido de zinc se estaba utilizando como una premezcla medicamentosa que no antibiótica, ¿de acuerdo? O sea, no era un antibiótico para el control de los procesos digestivos que aparecían en la fase 2. En el año 2017 la Unión Europea toma la determinación de que, bueno, ese uso excesivo de zinc puede suponer, es un metal pesado y puede suponer una contaminación de las capas freáticas, a través de los purines, del suelo del campo, y además es que puede interferir con la aparición de resistencias antimicrobianas, con lo cual le nos da un plazo al sector para eliminar el óxido de zinc de las dietas de los lechones, en esos niveles. Evidentemente, como podéis imaginar, todo el mundo tomó la determinación y rápidamente esperamos hasta el último minuto para quitarlo. Somos así. Pero, claro, eso nos obligó a todos los veterinarios a partir de un punto cero, y a volver a repensar todas las estructuras, a ser mucho más exigentes en determinados elementos, como todos los temas de salud digestiva, no solamente del lechón, porque esto lo teníamos sobre la fase de engorde de lechones, sino sobre la fase de cerdas, a tener temas clarísimos como todo el tema de confort ambiental, temas de calidad de agua, temas de calidad de instalaciones y el manejo, ¿de acuerdo? Además, en la primera década del siglo XXI, ¿de acuerdo?, empezamos a trabajar muchísimo con el tema de líneas genéticas y tendencias. El sector, disfrutó, vamos a llamarlo así, de la entrada proveniente del norte de Europa de líneas genéticas hiperprolíficas que tenían la capacidad de producir muchísimo lechón, ¿de acuerdo? Y nuestras granjas pegaron un salto en productividad. Evidentemente, genética, cuando mejoras muchísimo un índice, pues puede haber otros que se resientan, ¿de acuerdo? Y es verdad que el sector ha tenido que dar un cambio. Seguimos trabajando en prolificidad, seguimos buscando granjas que sean muy productivas. Tenemos granjas top 10 que están en 40, 42 lechones por cerda y año producidos. Son números muy, muy importantes, pero actualmente la prolificidad pasa a un segundo punto. Ahora buscamos parámetros tan importantes como eficiencia productiva, calidad de carne y sobre todo unos parámetros muy importantes, que es la supervivencia de los animales desde el nacimiento hasta el sacrificio, hasta matadero. Y esos parámetros se empiezan a evaluar en nivel genético, a meterlo en el pool genético que ya las empresas buscan. Y por supuesto, ¿no?, como no puede evitar, el personal, que ya no es, digamos, una deficiencia del sector porcino, es una deficiencia en general, vamos a decir, de todos los sectores, de la sociedad. La capacidad de tener un personal formado, motivado, que realmente conozca las necesidades de nuestros animales, que sea capaz de responder rápido, en tiempo y de forma eficaz a los problemas que aparecen. Y me gusta mucho esta cita que era del profesor Juan José Maqueda, que es un mexicano que se dedica a formar equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Y hacía esta reflexión que dice: 3 son los factores que más impactan en el precio del cerdo. El coste de la alimentación, que ya hemos visto, puede suponer un 70-80%, las enfermedades que pueden generarte, ¿de acuerdo?, una pérdida de todo el hato reproductor, y la mano de obra, que aunque solamente impacta un 4 o un 6% en coste, pero dependemos de ella en un 100%. Y evidentemente, en la situación actual, en el contexto actual de búsqueda de alta productividad, de alta eficiencia en nuestras granjas, ¿de acuerdo?, dependemos de la mano de obra. Y el veterinario vuelve a tener una nueva función, ¿de acuerdo?, que es la de formador del personal. Y es complicado, es duro, tenemos mucha rotación en las granjas, conseguir gente que esté muy comprometida es complicado y al final tenemos que tener una labor diaria, ¿de acuerdo?, continua de formación de la gente, y tenemos que trabajar muchísimo con procesos, con protocolos, con señalética, con sistemas que nos permitan que cuando haya una rotación de personal, rápidamente el que entre tenga capacidad de adaptarse a la granja, y muchas veces además pensando pues que tenemos una barrera idiomática en muchos casos, ¿de acuerdo?, con lo cual la señalética para nosotros se ha convertido en un elemento muy muy importante. Y el veterinario también tiene que ser conocedor ahora de dónde se van a producir, dónde se van a criar sus animales, ¿de acuerdo? Tiene que ser conocedor, pues bueno, de todas las características de la granja que le van a permitir un adecuado confort ambiental, sistemas de calefacción, sistemas de confort térmico,
sistemas que permitan obtener el máximo productivo de los cerdos, pero además, de acuerdo, que produzcamos utilizando, bueno, pues energías renovables o alternativas, que además nos permitan un control de la producción, que tengan sistemas de bioseguridad y que además, como veis en el ordenador, nos permitan un control de la producción a tiempo real, ¿de acuerdo? Nos permitan saber lo que está pasando internamente, que nos permitan tener elementos de control de la producción y actualmente tenemos sistemas como, por ejemplo, sistemas de monitorización de salud respiratoria. Es un sistema en el cual, mediante un algoritmo, detecta el número de toses que se van produciendo en un cebadero y te da una alarma de que empieza a entrar en una situación crítica de brote de enfermedad. Te permite adelantarte, etcétera, etcétera. Sistemas de control de agua y pienso, no solamente por saber lo que comen y beben nuestros animales, sino también por adelantarnos a determinados procesos patológicos. Control ambiental. Ya las sondas ya no nos vale solamente saber qué temperatura hace en un establo, necesitamos saber la temperatura, la humedad, en los niveles de CO2, de amoníaco, y todo eso se monitoriza. La parte de abajo es lo que vemos nosotros los técnicos actualmente en las pantallas de nuestros móviles, ¿eh? Estos son apps que tú entras, la activas y automáticamente tienes un control de lo que está pasando a tiempo real en tu explotación. Pero ya no vale con que las instalaciones estén muy bien, sean muy bonitas y estén muy adaptadas a nivel confort. Es que además necesitamos bienestar animal. ¿De acuerdo? Porque nos lo requieren, porque nuestros mercados exteriores lo piden y porque tenemos una de las legislaciones más exigentes en materia de bienestar animal. Y es una lástima, ¿de acuerdo?, que no seamos capaces de transmitir estos mensajes a la sociedad. Ya lo que hablábamos, tenemos toda la implementación de tecnología de nuevo en nuestras granjas, sistemas de gestación en parques, sistemas de gestación en libertad que llamamos, pero evidentemente tenemos sobre la mesa ya los sistemas de cubrición de cerda y suelta. Actualmente las cerdas pueden permanecer los primeros 28 días post-inseminación en jaula. Ya estamos empezando a enfocar que seguramente tendremos una situación de cubrición y suelta. Tenemos la situación de los partos en libertad, la situación de bienestar animal con material manipulable, las nuevas instalaciones para crías de lechones y de cerdos de cebo con mayor espacio, mayor número de bebederos, mayor número de comederos, menor densidad por cuadra, ¿vale? Bueno, actualmente ya está sobre la mesa el Real Decreto 159 que todavía regula mayores una necesidad de bienestar animal, o sea, una legislación de bienestar animal que ya de por sí era muy exigente. Pero es que no la podemos obviar, es que nosotros en las empresas la tenemos que implementar. Y estos son todos los que tenemos en la empresa. Tenemos una ISO 9001, un sistema de trazabilidad, un sistema de bienestar animal ibérico y montanera, la declaración ambiental de producto, el bienestar animal de cebo, el bienestar animal de el bienestar animal de reproductoras. Es que tenemos que tenerlo, porque es que nos lo exigen, ¿de acuerdo? El reglamento de la WS, Welfare Quality, que la llaman ahora, ¿vale?, a través del organismo como el IRTA, nos exige que nuestros animales, ¿de acuerdo?, estén en cumplimiento de los 5 principios de bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Animales libres de hambre y desnutrición, libres de miedos y angustias, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor, lesiones y enfermedades y libres para expresar las pautas propias de su comportamiento. Ni yo estoy así, ¿vale? Pero lo necesitamos y lo tenemos que certificar y nos lo exigen nuestros mercados. De forma que todo ese enfoque holístico que tenemos que hacer con nuestras explotaciones actuales, pues además aparece una nueva legislación que es aún más exigente y que hace que aparezca la figura del veterinario de explotación, que diréis, pues como bien decía Manolo, asesoramiento global y visitas zoosanitarias. Correcto, correcto, eso sí, eso ya lo hacíamos. Pero además, ojito, que me tenéis que presentar y dejar por escrito un plan sanitario, un plan de bioseguridad, un plan de uso racional de antibióticos. Y como muy bien decía Eva, de acuerdo, ya sabéis que España tradicionalmente ha sido uno de los países que ha tenido un mayor consumo de antimicrobianos. ¿De acuerdo? Muy bien. Es verdad que el esfuerzo de los diferentes profesionales del sector, como veis en la gráfica superior derecha, progresivamente ha hecho que ese consumo vaya disminuyendo. Pero en porcino en concreto, en el año 2016, de acuerdo, se tomó la determinación de solicitar a las empresas que hiciésemos un uso responsable de un antimicrobiano en concreto, que era la colistina, ¿vale?, que era muy útil para nosotros para el control de enfermedades digestivas en la fase del engorde de lechones. Bien, bueno, el sector trabajó, se puso a ello y tuvo unos resultados, bueno, excelentes, que han mejorado. Somos uno de los referentes a nivel de Europa actualmente en el uso de colistina, ¿vale? El programa Reduce Colistina. El Ministerio tomó nota de eso y ahora dijo, bueno, si hemos sido capaces de hacerlo para un principio activo, ¿por qué no, de acuerdo, lo llevamos a todos los demás? Y entonces entra el programa Reduce, ¿de acuerdo? Claro, programa Reduce nos exige que hagamos un uso prudente de los antimicrobianos y
que progresivamente disminuyamos el consumo de los mismos en las granjas. Entonces, claro, nuestro reto en la práctica diaria, evidentemente, ¿no? Todas aquellas medidas de limpieza, desinfección, bioseguridad, todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Las medidas médicas, prevención, ¿vale? Temas de inmunización, vale. Pero sí tenemos que medicar. Ya no vale con, desgraciadamente, como dice Eva, el juicio veterinario, que está ahí, ¿eh? Y sigue admitiéndose. Pero, ojo, yo te lo voy a admitir, pero hazme un diagnóstico preciso, dime qué tienes en la granja, preséntame un antibiograma, de ese antibiograma elige un producto, ese producto aplícalo según ficha técnica, ten en cuenta la categorización, que como bien decía Eva, A, B, C, D, ¿de acuerdo? Los de A, evitar. Los de D son los que a priori tendremos recomendados. Y luego tenemos la franja intermedia. Pero ojo, que lo que hagas te lo voy a monitorizar, ¿eh? Que te lo voy a saber. Y ese informe es el que el Ministerio, a través de Presvet, con todas las prescripciones, trimestralmente, los veterinarios y los dueños de explotación van a recibir. Les va a decir, mire usted, en el último año su evolución ha sido esta. Y según a su clasificación o índice de zootécnico, usted está por encima, por debajo. Si está por debajo, perfecto. Si está por encima, el mes siguiente voy a estar atento a usted. No lo repita 3 veces, ¿eh? No lo repita 3 veces porque significará que usted no ha tomado medidas. Si usted no toma medidas, las tomaré yo por usted. Y eso puede ir a temas como, por ejemplo, con la afectación de la PAC, etcétera, etcétera, ¿vale? Os recuerdo la importancia del veterinario en el concepto One Health, que desgraciadamente muchas veces en nuestra sociedad parece que se olvida, ¿eh? Y nosotros somos uno de los 3 pilares, salud humana, medio ambiente y salud animal, ¿eh? ¿Vale? Muy importante, como control de vector de enfermedades, ganadería intensivo, uso prudente de antimicrobianos. Y el tema de la seguridad alimentaria. Actualmente, para vender un cerdo, ¿de acuerdo? Todo el tema legislativo que hay que hacer de certificación de bienestar animal y de todos los documentos que hay que proveer a los mataderos de VRs, informes de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera, ojo, todas las declaraciones que hay por medio para vender un cerdo. Y ya lo decía muy bien Manolo lleva, ya el papel del veterinario en porcino ya no se queda en todo lo anterior. Es que además nos aparece toda la nueva normativa de bienestar animal y de temas de gestión medioambiental. Y aparece el SIGE, que ya hemos visto, Sistema de Integral Gestión de Explotaciones, ECOGAN, declaración de emisiones y qué medidas va a tomar usted, el PRTR, Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, el SGA, Sistema de Gestión Ambiental, el análisis de riesgos ambientales y el cálculo de la garantía financiera. Todo eso, ¿de acuerdo?, para aquellas granjas, ¿de acuerdo?, que tienen que disponer de autorización ambiental integrada. Ojo, porque toda la normativa para poner esto, ¿de acuerdo?, es importante, y conlleva una cantidad de tiempo y de trabajo y de burocracia importante. El ECOGAN ya lo han comentado, ¿de acuerdo? En porcino ya lo tenemos implementado desde el año pasado y todas las medidas que usted va a tomar para la reducción de emisiones. Bueno, son lo que llaman las MTDs. ¿Qué MTDs va a aplicar usted? Las mejores técnicas disponibles para reducir, ¿de acuerdo?, sus emisiones. El SIGE es lo que os decía. Esto, bueno, antes determinadas empresas lo hacían, otros tenían intención de hacerlo, ahora no te lo plantees, lo tienes que hacer, ¿de acuerdo? 11 puntos que tienes que tener en todas las granjas sí o sí, y además, cada vez que hagas una modificación, debes rehacerlo. Parte desde el punto de vista de quién va a ser tu veterinario de explotación, identifícamelo, ¿de acuerdo? Y a continuación desarrolla todo lo demás. Planes de limpieza y desinfección, de ratización, controles de plagas y luego los que os hablaba, plan de bioseguridad, plan sanitario, plan de bienestar animal. Y sostenibilidad y economía circular, ¿vale? O sea, ya sabéis, actualmente, sobre todo a través de todo el tema de gestión de purines, tenemos una situación particularmente compleja, porque el purín, que debería entenderse como un subproducto de la producción ganadera porcina, con un efecto como fertilizante orgánico con una adecuada valoración, ¿de acuerdo? Ya sabéis todos los problemas que nos genera actualmente y toda la normativa que tenemos y la dificultad muchas veces, ¿de acuerdo?, a la hora de implantar o desarrollar nuevas explotaciones, Con lo cual, bueno, economía circular debería ser importante, hay que trabajarla, hay que diseñarla de acuerdo así, sobre todo en las nuevas explotaciones. Todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de energías renovables, purinotermia, geotermia, energía solar, hidrotérmica, bueno, todas las que tenemos, ¿de acuerdo? Y los sistemas, sobre todo, de eficiencia energética en nuestras explotaciones, ¿vale? Bueno, que sepáis que a nivel de gases contaminantes en porcinos, sobre todo el fundamental es, evidentemente, el amoníaco, ¿de acuerdo?, al cual va muy dirigido todo el tema de ECOGAN, y a nivel de los gases de efecto invernadero en porcinos, sobre todo, importante el CO2, ¿de acuerdo?, que a nivel de producción global no tiene un efecto muy importante, pero bueno, está ahí, lo debemos valorar y lo debemos intentar controlar en la medida de lo posible. Y ya acabo con la última, ¿vale?,
que, bueno, para mí es un poquito, y enlazo con lo que decía Eva, la que me genera más frustración, que es la necesidad de comunicar nuestra labor. Yo creo que estamos tan enfocados en trabajar por toda la normativa que tenemos que muchas veces se nos olvida comunicar. Y actualmente, desgraciadamente, el sector se ve, voy a decirlo, atacado muchas veces por unos sectores, por unos mensajes que calan muy rápidamente, muy fácilmente, desde el desconocimiento y desde la falta de datos muchas veces. Lo decía Eva súper bien, quiere decir, el consumidor final lo que nos va a seguir pidiendo va a ser alimentos saludables y a bajo precio. Nos venden lo que quieran, pero luego vas al lineal y los estudios en lineal indican que el consumidor elige la carne, evidentemente que esté en condiciones, pero la carne más barata. Pero sí que va a seguir modelando los mercados el consumidor, en temas como seguridad alimentaria, salud, origen e impacto de la producción, medio ambiente, cambio climático y bienestar animal. O sea, eso nos lo van a pedir, pero la carne barata, la carne barata. Y lo decía muy bien Eva, somos vertebradores del territorio, y como tal debe entenderse. O sea, nosotros, nuestra labor diaria es para fijar población. Tenemos una visión muy urbanita actualmente, la antropomorfización de los animalitos, pero nosotros somos veterinarios de producción. Nosotros producimos carne para alimentar a la población. Quizá estamos en el primer mundo que está muy bien alimentado, y ya solamente vemos lo nuestro, pero producimos carne no solamente para alimentar a nuestro primer mundo, sino para alimentar a la población mundial, porque para eso trabajamos en un mercado globalizado. Y luego cojo esta cita de Santiago Vega García que dice: por tanto, uno de los primeros retos de la ganadería sostenible porcino debe ser la comunicación. Tenemos que aprender a vender lo que estamos haciendo en España. Debemos sentirnos orgullosos. Producimos uno de los mejores cerdos del mundo, pero no somos capaces de comunicarlo. Y efectivamente es así. Es una lástima y vuelvo a insistir lo mismo, esos mensajes que realmente, de acuerdo, no ponen en valor todo el trabajo que todos los compañeros, veterinarios o no, ligados al sector, de acuerdo, hacemos para sentirnos orgullosos de nuestra producir y, sobre todo, para producir un producto de calidad que alimente a la población. Y sin más, muchas gracias.